Hola guerrero, hoy te daré 9 consejos para tener los brazos grandes ya. ¡Vamos! Amigos, empezamos de una y el primer consejo será entrenar sus antebrazos. Para muchos el antebrazo es solo una especie de palanca que conecta el querido bíceps con la mano. Pero el antebrazo es un mundo fascinante con varios músculos responsables por diferentes tipos de movimiento y funciones. Para muchos deportes el antebrazo es el punto clave y justamente es el punto que la gente suele tener muy poco entrenado. Amigo, conozca el mundo de entrenamiento de antebrazo y de fuerza de agarre. Desafortunadamente las pesas de gimnasio nunca retan tu agarre y antebrazo porque tienen el mango delgado y peso muy bien distribuido. Tienes que levantar cosas absolutamente incómodas y de maneras diferentes, todo como sería en la vida real. Con los antebrazos fuertes y más desarrollados, tus brazos estarán al otro nivel. El segundo consejo, amigos, sería variar los ejercicios. Nuestro cuerpo se adapta muy rápido a todo y forma las conexiones neuromusculares. Esto nos ayuda a aumentar la fuerza sin tener que aumentar la masa muscular. Obviamente es algo positivo, pero por el otro lado, los mismos ejercicios con el tiempo ya no producen el mismo efecto en el sentido de desarrollo muscular. Y no es cuestión de solamente aumentar el peso para la sobrecarga progresiva. Usar los ejercicios diferentes nos ayuda a descansar mentalmente, atacar el músculo de ángulos diferentes y descubrir nuevas maneras que pueden trabajar los músculos. Mi preferencia personal es cada 3-4 meses cambiar la estrategia de entrenamiento. El siguiente consejo, amigos, sería entrenar el tríceps, pero aquí también es importante cómo entrenarlo. Bueno, tal vez ya saben que el tríceps es responsable por 2/3 del volumen del brazo. Para muchos el tríceps es un músculo allá atrás del brazo que se puede entrenar jalando algún cablecito al fin de entrenamiento. Pero ¿estás en serio, amigo? ¿Vas a entrenar el músculo más grande de tu brazo jalando el cable? Entrena tu tríceps con los ejercicios compuestos o con el peso libre. Y no me refiero a hacer los kickbacks, que sería un desgaste de tiempo total. Para los ejercicios compuestos, haz fondos o press militar o haz press de hombro con pesas libres. El cuarto consejo sería levantar a veces de verdad pesado. Mira, si tu entrenamiento de brazo consiste solo de flexiones o hacer biceps curls con un brazo, mientras que con el otro estás enviando un mensaje, si eres principiante, a lo mejor todavía te puede dar algunos frutos. Pero después tienes que pensar en sorprender tus músculos de verdad con el trabajo bastante pesado. A mí personalmente no me gusta que sea solamente el peso bruto. Tiene que ser la combinación de peso alto con la dificultad de ejercicio alta. Por ejemplo, al hacer unos sets de guante de Thanos con 40 o 32, se siente que todo el brazo está por reventarse. Cada repetición cuesta un huevo. Y el verdadero beneficio de trabajar pesado es el aumento de la testosterona. Aquí una aclaración, no tienes que levantar siempre pesado, pero hacerlo a veces es necesario. El quinto consejo sería ser un poco más inteligente. Mucha gente tiene como referencia unos brazos que vio por redes sociales y quieren lograr la misma forma. Lo único que no saben es que después te llega algo que totalmente no esperabas. Simplemente hay que entender que por tener las extremidades más cortas, la gente baja parece más grande porque su músculo ocupa menos espacio entre dos puntos de fijación y así aparentan tener más volumen. Tú puedes tener muy buenos brazos, pero por ser medio alto, tus brazos no tendrán la misma forma, especialmente cuando el brazo está estirado. Obviamente, aquí también hay otros factores como el nivel de el nivel de grasa, glucógeno y agua en los brazos. Si tienes brazos magros, no te sientas mal solamente porque alguien los tiene más grandes.
Ese volumen adicional puede ser no debido al músculo. Cada uno está en su derecho a tener lo que quiere tener, pero el punto aquí es que no te compares con los demás, especialmente si es solo por medio de un video o foto. El siguiente consejo sería trabajar de maneras diferentes, y me refiero específicamente a drop sets, supersets y pirámides. Puedes estar estancado con el desarrollo de tus brazos porque con lo que haces no se involucran suficientes tejidos. Digamos, para hacer el set que tú siempre haces ya hace años, trabajan por ejemplo 30% de tejidos y ya está. Intenta un superset, combinar varios ejercicios sin bajar la pesa. El primer ejercicio puede abordar el bíceps, el segundo tríceps, después otro para el bíceps y todo sin soltar las pesas. Vas a ver que hasta un sencillo set así hará a tus brazos llorar. Trabajando de estas maneras tú puedes lograr que más tejido muscular se involucra en el ejercicio. El número 8, amigos, sería no olvidar los tendones. Esto nadie nunca menciona y nadie habla de esto. Pero piénsalo, nuestros músculos se desarrollan en proporción con los tendones. Y los tendones se desarrollan solamente de una manera muy específica. Si tus tendones ya quedan atrás, tu cuerpo no va a poner más músculo si no hay base suficiente de tendones. Aquí hay dos posibilidades: entrenar los tendones específicamente o también a veces hacer los ejercicios de la manera que hará tus tendones crecer. Este tema merece un video aparte. Solamente ten en cuenta que la gente muy fuerte del pasado se dedicaba a fortalecer los tendones. Es un trabajo que merece la pena. El penúltimo, amigo, debes tener en cuenta que tus brazos crecerán más o menos en proporción con tu cuerpo. No esperes tener dos cañones enormes si el resto de tu cuerpo no corresponde. El cuerpo se desarrolla de una manera armoniosa y tienes que entrenar otras partes como se debe para que tus brazos crezcan también. En fin, la alimentación y todos los otros factores pueden ser clave y para esto puedes ver los videos del canal dedicados a esto. Y el último, amigos, si quieren tener los brazos sobresalientes, su hombro tiene un papel enorme en esto. Con una bola de hombro como melón, tu brazo ya tendría totalmente otro aspecto. A mí me encanta todo relacionado con el hombro y la verdad aquí también tengo la misma filosofía. Escoge unos cuantos ejercicios que serán de verdad gangsta y con estos se te pondrán los hombros de maravilla. Fondos pesados, press militar, flexiones en parada de manos. Con todo esto es imposible que no crezcan tus hombracos. Bueno, amigos, les deseo tener unos buenos brazos y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero que tiene gangsta brazos. Nos vemos.